Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro primer tema del módulo, referido al consentimiento informado como primer proceso previo a la atención que le vayamos a dar a nuestros pacientes, ya sea desde el punto de vista de la atención presencial o ya sea algún tipo de modalidad digital. Miremos entonces que el consentimiento informado se convierte en una relación fisioterapeuta-paciente. Este consentimiento informado es un documento, contrato, en el cual el fisioterapeuta le explica al paciente qué es lo que se va a hacer en un proceso de intervención, ya sea evaluación o ya el proceso que sigue a la evaluación. Es por eso que debe ser muy bien explicado al paciente. Si bien es cierto que dentro de la fisioterapia tratamos con unos riesgos mínimos, no quiere decir que no se puedan presentar algún tipo de complicaciones durante el proceso de evaluación o durante el proceso de intervención. Es por eso que el paciente debe asentir la realización del tratamiento y de la intervención. Y dentro de ese proceso a veces nos olvidamos que durante la evaluación el paciente, no estamos interviniendo al paciente, pero realmente sí lo estamos interviniendo, porque nosotros durante la evaluación o durante la valoración requerimos ciertos movimientos que en algunos casos le pueden ocasionar más dolor o pueden ocasionar un reflejo vagal que termine el paciente con episodios de vértigo, mareo o náuseas. Entonces es importante siempre explicarle al paciente. Regularmente siempre entregamos el documento al paciente y el paciente en muchos casos expresa que él ya sabe qué es lo que se le va a hacer en fisioterapia y que él lo firma. Pero es importante que quede muy claro que el paciente entienda qué es lo que nosotros le vamos a realizar en el proceso de tratamiento. Igual debe entender que nuestra primera sesión de fisioterapia corresponde a una valoración. Esto si lo trabajamos en consulta externa o en algún proceso de fisioterapia digital. Ahora, ¿qué pasa con el paciente hospitalizado? El paciente hospitalizado regularmente debemos hacerle la valoración y la intervención casi que de manera inmediata, porque en muchos casos a esos pacientes les van a dar algún tipo de salida y entonces nosotros tenemos que hacer la valoración y la intervención casi que en simultáneo. Entonces, igual, explicamos que vamos a hacerle una valoración para poder hacer una intervención o dar las recomendaciones para que el paciente pueda salir hacia su casa con alguna ayuda externa y que el proceso de educación también debe ser asentido por parte del paciente. ¿Qué debe contener un consentimiento informado? Lo básico que debe contener un consentimiento informado son los datos generales del paciente. ¿A qué nos referimos con los datos generales? A todos los aspectos sociodemográficos del paciente. Datos del acudiente. Es muy importante en el caso de menores de edad o de personas con trastornos cognitivos. Pero de alguna manera también es bueno tener los datos del acudiente dentro del consentimiento informado, dado el caso que estemos haciendo nuestro proceso de intervención y el paciente de alguna manera se sintió mal a lo largo de la intervención, entonces nosotros tenemos los datos del acudiente para poderlos llamar e informarle lo que padeció su familiar durante el proceso. Es importante que quede claro cuáles son las fundamentaciones por las cuales se reglamenta la fisioterapia y se dictan normas para su ejercicio en Colombia. Y aquí hago un paréntesis. Estamos estudiando el nuevo Código de Ética y la nueva reglamentación para la fisioterapia en Colombia. Entonces, probablemente hayan algún tipo de variaciones en el ejercicio profesional. Pero es importante que quede claro
que nosotros somos una profesión liberal del área de la salud y que de alguna forma tenemos un respaldo legal. Debemos informar sobre las intervenciones que vamos a realizar en términos generales. Sabemos que vamos a hacer una evaluación, que vamos a hacer una serie de ejercicios, que vamos a aplicar una serie de modalidades, que adicionalmente vamos a hacer actividades de ejercicio terapéutico y que vamos a hacer actividades de educación, que adicionalmente implica que el paciente se involucre con el proceso de atención. Debemos, como quinto aspecto, explicarle cuáles son los riesgos del procedimiento, que sabemos que son muy bajos, pero existen, pero adicionalmente cuáles son los beneficios que tiene el proceso de atención. Es importante porque a veces los pacientes creen que por estar en fisioterapia se van a mejorar todos sus problemas en torno al movimiento. Y sabemos que eso es inherente a cada uno de los individuos, inherente desde el punto de vista de respuesta de su estructura y de su sistema respecto a la evolución de su proceso de salud. Pero también es inherente a que el paciente quiera colaborar en torno a su proceso de salud. Entonces eso debe estar muy claro y manifiesto dentro de estos riesgos y estos beneficios. Como sexto punto, la autorización de la intervención, que el paciente nos autorice el proceso de intervención que vamos a realizar en ellos. Un séptimo punto, el disentimiento. O sea, si el paciente dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que usted me haga ningún tipo de intervención, entonces debe estar consagrado el disentimiento que el paciente va a firmar. Y un consentimiento ilustrado. Preguntarle al paciente, ¿usted qué entendió? ¿Qué entendió que le vamos a hacer en fisioterapia? ¿Por qué? Porque en muchos casos, del punto de vista y en términos legales, a veces el paciente dice, no, a mí no me explicaron nada de lo que está ahí escrito. En cambio, si hay un consentimiento ilustrado, pues el paciente puede decir, sí, entendí que me van a hacer un proceso de intervención que tiene sus riesgos, que tiene sus beneficios y que adicionalmente yo me tengo que empoderar del proceso. Bueno, aquí entonces entramos un poco en materia de acuerdo al momento histórico en que estamos viviendo. El consentimiento informado debe estar claro tanto para las actividades presenciales como para las actividades digitales, que se refieren a los procesos de telemedicina y telerehabilitación. En los dos casos, en los dos contextos, debe existir un consentimiento informado. El consentimiento informado, ya desde el punto de vista de la presencialidad, ya lo tenemos definido y con una serie de particularidades. Además, entendemos que nuestras manos van a entrar en contacto con el paciente. Vamos a entender que se evalúa la zona, que además esa zona se va a tratar y además vamos a evaluar la zona que está afectada como las regiones adyacentes. ¿Cómo la vamos a tratar? Con el mínimo de ropas, entendiendo que vamos a hacer un toque de la piel. Esto es en términos de presencialidad. Si nosotros volvemos al campo de la práctica asistencial, con la situación que estamos viviendo, pues tendremos que entrar a trabajar con unas normas de bioseguridad específicas y probablemente pues estas zonas a tratar con el mínimo de ropas y el toque de la piel tendrá que tener cierto tipo de variaciones, pero eso tendremos que irlo mirando en el camino para ver cómo lo vamos ajustando. Muy bien. Tenemos entonces el consentimiento informado del paciente. Dentro de ese consentimiento informado del paciente, nosotros tenemos que explicarle al paciente que tenemos que utilizar unos elementos de protección personal, en los cuales debemos proteger cabeza, ojos y rostro. Y eso debemos explicárselo dentro del consentimiento informado, porque algunos no entenderán
¿Qué es lo que estamos haciendo? Quiere decir que nuestras actividades presenciales en el proceso de intervención estarán enmarcadas por los elementos de bioseguridad y así tendremos que hacérselo entender al paciente. Pero ahora bien, ¿cuáles van a ser los elementos de bioseguridad con los cuales va a contar el paciente para nuestra intervención o nuestro proceso de intervención? Ya será cada una de las entidades a las que nosotros asistamos o prestemos el servicio que se encargará de tener claramente unos protocolos definidos para la atención de un entorno seguro. Bueno, miramos entonces que tenemos un consentimiento informado para actividades presenciales, que él está claramente definido, pero que tenemos que dar claridad a aquellas normas de bioseguridad. Pero también empezamos a incursionar en un campo que para nosotros quizás es un poco nuevo, pero que tenemos que empezarlo a explorar y no lo podemos dejar de lado, como son las actividades de telemedicina y telerehabilitación. Hablemos un poco de cuáles son esas actividades digitales, porque tendremos que tener un claro conocimiento de ellas al entender que vamos a aplicar un consentimiento informado. No sabemos si cuando tengamos que hacer algún tipo de práctica vamos a orientarla hacia actividades digitales, pero tampoco podemos descartar esta opción. ¿De dónde surgen entonces estos términos? Ya el americano Thomas Beard habla sobre telemedicina desde la década de 1970 y él decía que finalmente la actividad digital o de telemedicina era la utilización de tecnologías de telecomunicaciones para el examen de los pacientes a distancia. Aquí él no hablaba mucho tanto de la intervención, pero sí hablaba de la evaluación, de la valoración, que se refiere más que todo a la entrevista que le podamos hacer a un paciente sobre su estado de salud o sobre su situación de salud. Ahora bien, los servicios digitales no solamente van a consistir en la capacidad de recopilar, comunicar o almacenar información, sino que se refiere ya más allá a la realización de procesos de rehabilitación física supervisada a distancia. Pero para esos procesos de rehabilitación física, pues debemos utilizar unos protocolos tecnológicos y unas herramientas de telecomunicación. O sea, no es tan sencillo decir, bueno, señor paciente, vamos a hacer estas actividades. No, nosotros tenemos que tener unos protocolos de trabajo y unas herramientas de telecomunicación. Yo les comentaba un poco en el saludo de bienvenida que se hace teleconsulta, ¿sí? ¿A través de qué? De una llamada telefónica, a través del WhatsApp, donde simplemente con los pacientes que yo ya venía atendiendo en el ámbito domiciliario, permanentemente estoy en contacto con ellos, dándoles nuevas orientaciones para el ejercicio y mirando cómo se han ido sintiendo con los planes que se dejaron. Pero adicionalmente me surgió una nueva paciente que me hizo una consulta inicial, hice una valoración al respecto, se le entregó un plan de trabajo a la paciente y la paciente permanentemente, casi que 24/7, me está haciendo consultas sobre sus dificultades en el proceso de salud que está viviendo. Afortunadamente le han podido dar todas las alternativas de solución frente a su proyecto y su evolución ha sido favorable. La telemedicina está más centrada en un diagnóstico y monitoreo cuando hacemos acciones de telemedicina, mientras que cuando hacemos acciones de telerehabilitación nos vamos a centrar más en el tratamiento supervisado de forma remota, es decir,
cómo está haciendo usted el ejercicio, muestre, indíqueme cómo está haciendo el ejercicio y yo entro a hacer correcciones del ejercicio, lo que implica que seré absolutamente creativa en ese proceso de atención. Bueno, el término telerehabilitación empieza a conocerse más en 1997, cuando el National Institute of Disability and Rehabilitation Research emitió unas propuestas y prioridades para un centro de investigación en ingeniería de la rehabilitación. Cuando ese centro de ingeniería empezó a mirar todas las opciones que se podían dar o tener, entonces ya empezaron a hablar del enfoque de telerehabilitación. Como lo hablábamos anteriormente, entonces la telerehabilitación es la prestación remota de servicios de rehabilitación que implica monitorizar, entrenar, implica cuidados crónicos utilizando tecnologías de comunicación y se hace aplicación a consultas, acciones preventivas, diagnóstico, terapia con enlaces y componentes audiovisuales. ¿Cuáles pueden ser esos componentes audiovisuales? Un trabajo con las plataformas Wii, ¿sí? O de juegos interactivos que permiten mejorar el movimiento. La rehabilitación basada en procesos de ingeniería ha ido ampliando esta definición y entonces ya permite hacer consulta, cuidado en casa, permite hacer monitoreo, permite hacer terapia y autocuidado del paciente. Estos servicios se pueden aplicar dentro de una comunidad, en el hogar o en los servicios de salud o en el puesto de trabajo. O sea que tenemos nosotros dentro de la telerehabilitación muchos ámbitos para empezar a trabajar con nuestros pacientes, pero siempre contando con un claro protocolo de intervención. No es que a mí me vaya a llamar un paciente y yo ya le voy a decir qué es lo que tenga que hacer, no. Nosotros tenemos que preocuparnos por hacer un protocolo claro de intervención hacia las diferentes patologías. Quiere decir que nosotros dentro de la fisioterapia digital podríamos hablar con cada uno de los escenarios, convenios o con quien tenemos convenio docencia-servicio y decirles, vamos a montarles el protocolo de telerehabilitación para las 5 causas de morbilidad más frecuentes en los servicios de fisioterapia. Los desafíos actuales con los que contamos. Hablamos de la teleasistencia dentro de los procesos de rehabilitación. Ellos se ofrecen en entornos de servicios sanitarios, o sea, podríamos ofrecerlos tanto para cuidados paliativos como para el paciente crónico que asiste al Centro Universitario en Salud Alfonso López, como para el paciente crónico que asiste a la unidad de salud, pero también a ese paciente hospitalario que requiere una orientación de trabajo o de educación. También en entornos comunitarios, pues, si ustedes han visto todo este proceso que hemos vivido de la pandemia, cómo es interesante el programa Amor a la Salud, que da orientaciones sobre ejercicios para los pacientes. Aquí estos servicios comunitarios tendríamos que dividirlos casi que por patologías, porque como no estamos viendo al paciente, no sabemos si él está adoptando una buena postura, si está haciendo bien el ejercicio, si lo está haciendo rápido, si lo está haciendo lento. Y entonces ahí tenemos que hacer un control importante. Y centros pues de fisioterapia y rehabilitación donde se pueden hacer pues este tipo de teleconsultas. Bueno, otro desafío son las relaciones terapéuticas que vamos a tener que realizar, fortalecer entre los prestadores de servicio, los pacientes y los familiares.
ya que esto es algo nuevo en el entorno, porque ya a nivel nacional se han venido haciendo, varios colegas han venido trabajando en estos procesos de fisioterapia digital. A nivel latinoamericano también se han venido desarrollando y a nivel del mundo también han habido unos desarrollos importantes, sobre todo en Australia. Entonces es importante que nosotros primero, antes de empezar a abordar estos procesos, porque ya sabemos que tenemos que hacer o presentar un consentimiento informado y un protocolo, eh, sensibilicemos a la población, tanto a los prestadores como a los pacientes y a las familias. Los pacientes están acostumbrados a que en fisioterapia nosotros le hiciéramos todo un proceso y quizás hablo por los pacientes de la unidad de salud, pacientes bastante contemplados en el proceso de atención, donde se les daba gusto a todas las aplicaciones que querían que se les hicieran de acuerdo a la cronicidad de su patología, pero en este momento eso varía. Entonces, algunos de ellos pueden quedar con un interrogante de si lo que van a hacer les va a servir o no les va a servir. Ahí daremos más como una orientación o una consultoría hacia su proceso de salud y mirar la evolución que esté teniendo. Adicionalmente, tenemos que ayudarlos a empoderarlos del proceso de salud en el que van a ir trabajando. Bueno, ¿cuáles son algunas de las utilidades tecnológicas que podemos trabajar? Entonces tenemos las webcams, videoconferencias, la telefonía, los videoteléfonos, el acceso a páginas web con contenidos visuales, los videojuegos que les hablaba, la realidad virtual, la inteligencia artificial, diferentes aplicaciones móviles con las que podemos contar, registros electrónicos, tecnología áptica, sensores de movimiento, robótica y monitorización. Estos servicios pueden ser prestados de manera síncrona, o sea, paciente fisioterapeuta conectados en el mismo momento, o de manera asíncrona. Quiere decir que yo le doy unas orientaciones y el paciente las ve cuando considera que tiene tiempo para verlas y para realizarlas. ¿Qué experiencias exitosas tenemos en torno a este manejo de pacientes? Ya se ha hecho un proceso de telerehabilitación cognitiva en pacientes con Alzheimer precoz. Se han hecho acciones de telemedicina en pacientes con personas de lesión medular. Se ha hecho fisioterapia a través de una página web para personas con esclerosis múltiple moderada. Se ha hecho uso de Internet para evaluar actividades de la vida diaria y la función de la mano en pacientes con enfermedad de Parkinson. Ahora bien, pero ¿qué tipo de experiencias exitosas tendremos en el área musculoesquelética? También contamos, o el mundo cuenta con amplias experiencias. Hay un protocolo basado en Internet donde encontraron que era más efectivo que la educación y el ejercicio en pacientes con dolor persistente de cadera, porque estos pacientes fueron muy juiciosos en seguir todo este protocolo al pie de la letra. La evaluación del dolor lumbar es válida vía telerehabilitación. Sabemos que tenemos que contar con un consentimiento informado claro, pero también como vamos a hacer una entrevista estructurada y vamos a utilizar unos estándares o unos protocolos o unas escalas de valoración, entonces es válido vía telerehabilitación. Un programa de telerehabilitación con interacción virtual es tan efectivo como la terapia tradicional después de la prótesis total de rodilla. Otro estudio que hicieron en este tipo de pacientes, donde hicieron todo el protocolo de rehabilitación y encontraron que era igual de efectivo a la fisioterapia asistencial. Bueno, otro aspecto también en prótesis de rodilla, vieron que la telerehabilitación en el hogar era una alternativa efectiva al tratamiento presencial en pacientes con prótesis de rodilla. Quiere decir que ese paciente que acaban de hacerle un reemplazo de rodilla, pues realmente para movilizarse hasta el consultorio quizás era un poco engorroso
y entonces había tenido mejor efecto hasta que el paciente pasara en una fase 2 o una fase 3 de rehabilitación. Hasta ese momento él podía pasar al consultorio, pero realmente los comentarios de los pacientes fueron los esperados. Bueno, tenemos otro teletratamiento en el hogar para pacientes con fracturas proximales del húmero. Entonces también en este tipo de pacientes, basado en un protocolo, se dieron cuenta que era muy útil el proceso de telerehabilitación. Y el que más me gustó, que creo que también le puede gustar muchísimo a su profesora Clara, es las mejoras estadísticamente significativas en movilidad, calidad de vida y satisfacción del paciente que hayan tenido fractura de cadera. O sea, el proceso de rehabilitación fue muy bueno después de 30 días de un protocolo de rehabilitación. O sea que es posible, tendríamos nosotros que empezar a trabajar y adoptar y adaptar esos protocolos de las principales patologías que consultan en los servicios de fisioterapia. Bueno, ¿dónde está regulado todo esto? Porque esto no es que yo me lo haya inventado, sino que esto ya está regulado. El 24 de febrero del 2020 se hizo la traducción al libro blanco, se llama Reporte del Grupo de Trabajo de la WCPT y la INTRA sobre la práctica digital en fisioterapia. La INTRA es el instituto que regula la práctica de fisioterapia junto con la WCPT. Entonces ellos ya venían trabajando en un proceso de telerehabilitación o fisioterapia digital en diversos países y dado la pandemia, pues hicieron la traducción al libro blanco, pero el libro blanco es un trabajo que vienen haciendo desde el año 2017. Pero vale la pena que ustedes lo puedan consultar porque probablemente daremos orientaciones hacia este tipo de práctica digital. Entonces, miren que esto viene desde el 2017, donde hicieron una serie de iniciativas que incluían la práctica global y la regulación hacia la práctica digital, entendiendo que hay zonas geográficas de difícil acceso para los usuarios de los servicios de fisioterapia y que de alguna manera pues la fisioterapia tendría que llegar a todos los rincones del planeta. Y ahora más pues con estas connotaciones habrán algunos aspectos que pueden ser unas limitantes pero otros no. Entonces vale la pena dar esa lectura y entender pues que bajo bajo este proceso pues yo tengo que también enmarcar mi consentimiento informado en mis procesos de consentimiento informado. Algunas definiciones del libro blanco que debemos tener claridad en ellas. La práctica digital pues me define o me describe los servicios de atención en salud que se brindan de una forma remota a través de dispositivos o comunicación digital. Y el propósito es facilitar la prestación efectiva de los servicios de fisioterapia, mejorando el acceso a la atención e información, donde se realiza una atención de fisioterapia en salud a través de estos medios digitales. Tiene unos términos también muy claros. El cliente se refiere a una persona, grupo o organización elegible para recibir estos servicios de manera directa o indirecta por parte de un fisioterapeuta. El paciente, pues lo definen como el individuo que recibe la intervención y pueden ser referidos como clientes o usuarios del servicio, pero un término que gusta un poco más porque ya en fisioterapia digital quizás no se hablen de pacientes, sino de un usuario del servicio como un receptor real o potencial de los servicios de fisioterapia. Bueno, el libro blanco también aborda el término de consentimiento informado, por eso les digo que esto yo no me lo he inventado, esto ya
ha sido trabajado por un grupo de fisioterapeutas a nivel mundial. Y dice que el consentimiento debe garantizarse, debe estar documentado, donde tienen que dejar claro cuál es el papel y las responsabilidades de los proveedores, porque quizás, como les decía, las personas van a decir, bueno, yo acepté, pero esto no me sirvió, y realmente ya no dependerá del fisioterapeuta, sino de la autorregulación que pueda hacer el paciente respecto a la situación de salud que está viviendo. ¿Qué debe incluir el consentimiento informado digital? El nombre del profesional que va a hacer la intervención, el nombre del paciente, si lo queremos llamar paciente, sino el nombre del usuario del servicio y el nombre del tutor legal en el caso de contar con personas menores de edad o personas con dificultades cognitivas. ¿Qué debe incluir el consentimiento informado digital? Aquí sí me voy a detener, y esto sacado pues del libro blanco, y yo hago una recomendación muy respetuosa de que tiene que quedar un texto puntual en ese consentimiento, y me permito leérselos, un texto que puede ser modificado pero que debe quedar claro y estipulado en este proceso. Y dice así: telemedicina, telesalud implica el uso de comunicaciones electrónicas para permitir que los proveedores de atención médica, o en este caso fisioterapéutica, en diferentes lugares compartan información médica o de la salud del paciente con el fin de mejorar la atención del paciente. La comunicación electrónica significa el uso de equipos de telecomunicaciones interactivos que incluyen como mínimo equipos de audio y video que permiten la comunicación interactiva bidireccional en tiempo real entre el paciente y el proveedor de la atención médica. Un sitio de origen es la ubicación del paciente beneficiario. El sitio distante es donde residen el médico, ¿sí?, o el fisioterapeuta o los proveedores de telemedicina, telesalud durante el tiempo de la consulta. Los proveedores pueden incluir, ¿sí?, entonces todos los servicios que yo voy a incluir: médicos de atención primaria, enfermeras practicantes, especialistas o subespecialistas y terapeutas, o solamente terapeutas si vamos a hablar de telerehabilitación. La información puede ser utilizada para diagnóstico, terapia, seguimiento y o educación. O sea, es importante que este texto, con todas las modificaciones que le tengamos que hacer, vaya consignado en el consentimiento informado para una atención en fisioterapia digital. Adicionalmente, este consentimiento informado digital debe contener cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, y debe estar la firma. Como se hace difícil conseguir la firma del usuario del servicio, entonces casi que en el consentimiento informado digital, cuando lo hacemos, es importante hacer una grabación, dar lectura al mismo y al final decir: usted acepta este tipo de intervención o de evaluación por esta metodología. Entonces, por favor, repita su nombre y exprese que sí, que usted acepta. Entonces queda automáticamente grabado la emisión del consentimiento digital. Pero a su vez, pues ustedes saben que Colombia emitió la ley de datos personales. Entonces nosotros, dentro de estos procesos, debemos dar lectura a la confidencialidad que tendremos en el manejo de los datos personales, que eso también incluye tanto para el consentimiento informado digital como para el consentimiento informado en presencialidad. Bueno,
Muchísimas gracias por su atención. Igual los invito a hacer lectura sobre el libro blanco en fisioterapia y tener claro que el consentimiento informado se convierte para nosotros dentro de nuestros procesos de intervención en un apoyo desde el punto de vista jurídico y legal. El paciente debe asentir el tratamiento que se le vaya a hacer en cualquiera de las modalidades, convirtiéndose entonces en la principal herramienta antes de cualquier tipo de intervención. Muchísimas gracias.